Yo no me lo imagino, estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro que Manasseh va a romper el mercado. Manasseh ya lo está haciendo. Hoy estamos con Wilson Calderón, él es el jefe técnico de Managed Engine Latam. Así que pues nada, Wilson, te damos la bienvenida a este espacio en el que estamos conversando sobre la trayectoria de nuestros líderes en Latinoamérica y también contando un poco a la gente cómo ha sido ese background detrás de Managed Engine para llegar a los 10 años que estamos celebrando ahora. Así que bienvenido, Wilson. Gracias, Steve. Para mí es un privilegio y un placer estar aquí y espero poder tener las respuestas aceptadas para las preguntas porque es un espacio bastante interesante para poder contar esta parte de la historia. Ah, Quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido ese trasegar y esa historia y qué significa para ti haber acompañado la evolución de Managed Engine como marca, pero también la presencia de esta compañía en la región. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Yo creo que te puedo contar en dos partes. La primera, lo que es la evolución de la marca y después es la creación del equipo. Personalmente, ¿por qué te lo puedo contar así? Porque lo viví las dos partes. La evolución de la marca en Colombia y Latinoamérica, eh, viví desde otro punto, desde otra posición, donde tenía que salir a cuentas, a clientes, desde una perspectiva como partner y ofrecer Manasengine cuando nadie lo conocía. Eso fue hace más de 10 años incluso. Y eso en ese momento era muy difícil porque era decirle a un cliente, mira, yo te vengo a ofrecer Manasengine. Manasengine es una empresa de la India que hace esto, esto y esto. Y ellos obviamente confían únicamente en las marcas conocidas en ese momento. Entonces, lo que pasaba hace más de 10 años con la marca, lo que pasa hoy es completamente diferente, es una evolución enorme. Hoy en día la marca es completamente reconocida. Y en cuanto a armar el equipo, creo que ha sido un privilegio también para mí hacer parte de esta evolución. Yo nunca me imaginé que esto me hubiese pasado a mí. No estaba en mis planes hacer parte de la historia de Manas Engine y haber estado presente desde el momento que empezamos con la idea de armar equipo en Colombia para gestionar Latinoamérica y después empezar a armar equipo es algo que para mí fue muy gratificante en su momento ser parte de ese momento, pero ahora lo veo aún más valioso porque veo un equipo que se formó y que comenzamos con una idea pequeña y empezamos a armarlo, empezamos a traer profesionales de diferentes lugares y ha sido muy gratificante ver hoy el nivel de equipo que tenemos, el nivel de profesionales que tenemos y lo que hemos logrado. Bien, Wilson, nos mencionabas el tema del equipo humano. Em, ¿Cómo ha sido esa experiencia de, digamos, ya trabajar cara a cara con un equipo diverso de profesionales, en el camino también de conformar un equipo con profesionales de diversas áreas? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Yo creo que esa ha sido la parte interesante de la historia, la diversidad. Empezar a formar un equipo con diferentes profesionales, pero no solamente la diversidad en cuanto a la profesión, también viene la parte de la generación, ¿sí? Es otro cuento. Ahí es donde nosotros empezamos. Cuando empezamos el equipo, obviamente nosotros contratamos personas seniors con ya experiencia en el área, en cada una de sus áreas, pero teníamos ingenieros de telecomunicaciones, electrónicos, de sistemas, pero eran ya con cierto nivel de madurez profesional. Pero a medida que empezamos a crecer, empezamos a encontrar personas muy interesantes, muy valiosas, de diferente generación, de diferentes edades, con diferentes formas de pensar. Y eso ha sido la parte más interesante del liderazgo. Obviamente me ha tocado aprender y sigo aprendiendo todavía en cómo manejar o liderar esas personas. Pero la parte interesante aquí es que esa diversidad, tanto en profesiones, en formas de pensar, en generaciones, nos ha traído unas soluciones que a mí nunca se me hubiesen pasado por la cabeza. Perfecto. Mira, ya que mencionas este tema también del talento humano, tenemos un equipo, o bueno, tú estás liderando un equipo que tiene que enfrentarse, por ejemplo, al tema de ofrecer soporte, de la comunicación con los partners, con los aliados, que es un trabajo muy de campo, muy de personas, ¿no? No es un tema tan Sí. de operativo 100%. ¿Cómo haces tú para liderar ese equipo, mantener la empatía y seguir también con el enfoque en los resultados? Voy a responder esa pregunta, Steve, más.
desde 100% mi perspectiva y cómo lo he venido haciendo. Tal vez funcione ahora, tal vez tenga que cambiar después, pero esa es la gracia, ¿no? Esa es la idea. Pero mi rol siempre ha sido técnico comercial. Yo he sido una persona técnica, pero también he sido comercial. De hecho, hay gente que dice que yo soy más comercial que técnico. Entonces, cuando empezamos a armar el equipo, para mí fue fundamental encontrar esas habilidades blandas en las personas. La actitud es lo más importante acá, ¿sí? Las cosas técnicas se pueden aprender, pero las habilidades blandas a veces vienen con la persona. Entonces, para mí ha sido fundamental para poder ubicar las personas en los diferentes roles, ya que todos ellos tienen que comunicarse con clientes, sean clientes existentes o sean clientes potenciales o sean nuestros partners, que al final nuestros partners son nuestros clientes, ¿sí? Entonces, ha sido fundamental en ese sentido su buena actitud para poder aprender nuevas cosas, las ganas de hacer las cosas que están haciendo, las ganas de aprender y sobre todo esas habilidades blandas que para mí son fundamentales, el cómo te expresas ante el cliente. Eso ha sido como creo que el secreto, Steve, que hemos tenido hasta ahora. Esperemos que siga funcionando. Claro que sí. Bueno, por eso es parte también natural del liderazgo, ¿no? Es decir, eh, todo el tiempo somos nosotros personas diferentes, los equipos cambian, los tiempos cambian, la forma de comunicarse cambia. Enviar un correo hace 10 años no es lo mismo que hoy, Sí. las plataformas son diferentes, el ritmo de vida es diferente, entonces es normal, digamos, esa transición de ir buscando la mejor manera de gestionar todo, ¿no? Claro, y ahí es donde yo te decía la diferencia generacional también, que a veces uno piensa que el formalismo que teníamos hace 10 años de cómo enviar un correo hoy en día sigue siendo vigente. Tal vez no, pero lo más importante es la claridad en el mensaje que vamos a expresar, ¿sí? Como líder, tú tienes que ser claro en los mensajes que entregas a tu equipo. De la misma forma, cada persona que tiene interacción con clientes, sean partners, clientes potenciales o asistentes, deben ser muy claros en el mensaje que da. Bien. Ujú. Listo, ahora pasemos entonces al tema del contexto en Latinoamérica. Según Gartner, el 94% de las compañías a nivel global están enfocándose en el tema de transformación digital. En Latinoamérica tenemos muchos retos, empezando por el tema de conectividad. Aún hay zonas que no tienen cobertura de conectividad, que es, digamos, lo básico para este Ujú. tema. Pero desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son como las fortalezas y las debilidades de Latinoamérica en este sentido de la transformación digital? Arranquemos por la parte buena, las fortalezas. Las fortalezas creo yo que son el mismo capital humano que tienen todas las empresas. Tenemos un capital humano excelente. Todos los países en Latinoamérica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, todos tienen un capital humano interesante. Todos siempre dan esa milla extra. Esa es la parte buena. Pero de la misma forma, las desventajas que tenemos hoy en día es lo que tú acabas de decir. Primero, tenemos una deficiencia en temas de comunicación todavía en muchos países de Latinoamérica, pero también tenemos deficiencia de parte de las leyes o las normas que se deben habilitar en cada uno de los países. De ahí también viene el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se puede hacer como uno quiera. Está bien, tenemos un capital humano enorme, tenemos ahora la posibilidad de crear agentes de IA, tenemos una cantidad de herramientas enormes que sinceramente van a ayudar a la automatización y al proceso de transformación digital, al proceso de madurez digital, porque yo digo que las empresas ya están todas, en su gran mayoría, transformándose. Ujú. Ahora el reto es madurarse. Pero ahí con la IA también necesitamos esa regulación. La IA las debemos usar de una forma legal o alineada a lo que buscamos como negocio. No podemos empezar a usarla para cosas malas y ahí también el gobierno debe estar pendiente de cómo organizamos una ley o unos acuerdos, un marco donde defina cómo deben ser esos proyectos de IA y cómo los vamos a trabajar en pro a que las empresas privadas y públicas se puedan sumar en ese uso de la IA para el tema de impulsar la transformación digital. Claro, y la participación también importante del sector privado, ¿no? Nosotros desde Manas Engine intentamos de alguna manera compartir los benchmarks, las mejores prácticas, esos estándares que a nivel mundial están rigiendo a las grandes compañías y cómo Ujú. podemos localizar eso en Latinoamérica, ¿no? Entonces, también cómo desde el sector privado podemos dar nuestro aporte para llegar a esos consensos que mencionas. Y eso que dices lo agradecen mucho nuestros clientes y nuestros partners. Creo que somos la única empresa que nos preocupamos por generar ese tipo de
documentación alineada a los marcos locales, internacionales, y las empresas lo usan muchísimo, no te imaginas. Nosotros que estamos constantemente, tú lo sabes, viajando por todos los países, visitando muchos clientes, constantemente están agradeciendo ese tipo de documentación. Y sabemos tú y yo que vamos a seguir avanzando en ese sentido. Sin duda. Y tan pronto cada país vaya evolucionando en sus propias leyes de protección de datos, de ciberseguridad de IA, estaremos nosotros como Manasengine listos para ayudar a las empresas a darles esa guía de cómo lograr esa transferencia o alcanzar ese marco de referencia. Claro que sí. Ujú. Bien, bueno, Wilson, ya para ir cerrando, estamos celebrando los 10 años de Managed Engine en Latam, una historia que empezó, digamos, en Argentina y poco a poco fue llegando hasta que Colombia se definió como el hub para Latinoamérica. Para ti personalmente, ¿qué significa este hito de los 10 años de Managed Engine en Latinoamérica? Es algo muy emocionante ser parte de esto. Obviamente sabemos que esto no hubiese sido posible si no se reúnen en Argentina con las personas que es María y Andrés Nirmal para empezar a trabajar esto, con Subin también, y que ellos hayan asumido esa responsabilidad, específicamente María Poli y Andrés Mendoza, de decir vamos a iniciar, es lo que nos trajo acá. Después el que me hayan dado la oportunidad de unirme y, y también aportar desde mi conocimiento, desde mi experiencia, lo que hemos logrado, me llena de orgullo. Soy una persona muy agradecida con cada cosa que tengo y esto para mí es un hito muy importante, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ujú. Así que, Steve, pues creo que tú y yo lo sentimos igual. Es una parte muy importante para nosotros Sin duda. que Manasengen nos haya permitido pertenecer a su equipo y ahora está celebrando este hito tan importante. Hacer Así parte de que la historia, ¿no? sí, vamos a celebrar, vamos a reconocer todo lo que toca reconocer y vamos a plantear los nuevos retos con más ganas para poder seguir encasando esos hitos que seguramente nos van a seguir haciendo muy felices a todos. Genial. Y con esos hitos, ¿cómo ves tú el futuro de la compañía? ¿Qué te imaginas que podamos lograr en un futuro? Yo no me lo imagino, estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro que Manasengen va a romper el mercado. Manasengen ya lo está haciendo. Lo que yo te decía al principio de la entrevista, hace más de 10 años era un reto completo simplemente que la persona mencionara el producto, el nombre de la marca y que creyera que de alguna forma u otra es un producto bueno. Hemos evolucionado un montón y hoy en día nos tiene una posición realmente envidiable. Pero lo que yo veo de aquí para adelante es que Manasengen va a romper el mercado. Va a ser el líder de todo lo que es gestión de TI y ciberseguridad en Latinoamérica. Estoy completamente seguro. Y una oportunidad también para Latinoamérica que se posicione a nivel mundial, ¿no? Claro. Siempre que hablan de tecnología, la gente piensa en Estados Unidos, en Europa, en un par de países que llevan la vanguardia, pero el ecosistema de TI se está fortaleciendo mucho en la TAM a partir de lo que Es es que Apex. nosotros desde el lado de Manasengen estamos fortaleciendo todas las empresas para que su infraestructura tecnológica sea cada vez más fuerte. Y eso los va a posicionar a ellas en un nivel mucho más alto a nivel de competitividad, a nivel de resiliencia. Ahí es donde está la clave. Wilson, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por No, acompañarnos aquí en este espacio. Y no, también felicitaciones por esos 10 años, por hacer parte de la historia de Managed Engine y bueno, que sean muchos, muchos años más. pues igualmente te felicito a ti, tú también eres parte de este granito y esperemos que sigamos trabajando juntos y sigamos evolucionando. Muchísimas gracias por este espacio, Steve. Gracias, Will. Vale.